La Fuerza Aérea Venezolana cumple 100 años de historia, un centenario que va desde 1920 hasta la fecha, y nuestra fundación, 10 de diciembre, se complace en invitarles a ver nuestra serie Hablan los protagonistas. Muy buenos días, mi general de división, Filmo López Uzcategui. Le habla el general Gustavo Machado, con la finalidad de tener una conversación con usted como parte por la Fundación 10 de diciembre de celebrar un acto conmemorativo con motivo del centenario de la aviación militar de Venezuela. Buenos días, Machado, muy buenos días. Voy a serte sincero. Agradezco infinitamente esta oportunidad, lo importante que es los 100 años de la Fuerza Aérea. Y para comenzar la entrevista te diré lo siguiente, y voy a tomar suficiente aire porque es importante que nosotros tengamos muy claro que la realización de un oficial dentro de la institución no es tan personal, porque el trabajo en la institución es un trabajo de equipo. Cuando uno accede a ciertas actividades, a ciertos cargos, el éxito o el fracaso depende del equipo que a uno lo acompañe, del trabajo mancomunado de oficiales, de suboficiales, de personal civil, dispuestos pues para llevar adelante todas las realizaciones, todas las ideas que uno tenía en mente para hacer un buen trabajo, para darle formación y para darle continuidad a muchas actividades que se vienen realizando para el progreso de la institución. Igualmente te he de decir que yo sé que la entrevista es muy personal, pero nunca me ha gustado hablar en primera persona. Yo soy enemigo de estar diciendo yo hice esto y yo hice lo otro y tal. No, el trabajo es nosotros hicimos. Durante mi gestión se hizo esto y demás. Porque como te dije inicialmente, probablemente uno tenga las iniciativas, uno tenga todo el empeño, pero sin apoyo de la superioridad y de las personas y de los oficiales que trabajan con uno, algunas veces los trabajos quedan inconclusos o definitivamente no se realizan. Mi general, para nosotros es un orgullo que usted fue el último ministro de Defensa perteneciente a la Fuerza Aérea Venezolana, y la intención de esta conversación es conocer su perfil operacional, su desarrollo de carrera. Entonces, vamos a iniciar esta charla desde su egreso de la Escuela de Aviación Militar en su especialidad. Sí. Usted pertenece a la promoción del año 60. A la promoción de 1970, la teniente Salomón Vivas Velandia. Y nos graduamos 42 oficiales en esa promoción. Por supuesto que en el camino, pues por circunstancias de la vida, algunos fueron quedándose y otros lamentablemente pues no están con nosotros. Y bueno, inmediatamente que nos graduamos, tuvimos la mala suerte, por decir así, no tuvimos ni siquiera graduación, fiesta de graduación ni nada que se le parezca, porque el momento que vivía nuestro país era muy difícil. Estábamos en pleno periodo de la subversión, de la guerrilla, y salimos, nos graduamos, como decir, un viernes, y el lunes nos reunieron en la Escuela de Aviación a todos y nos asignaron unidades,
y el martes estábamos ya en las unidades acuartelados, donde fuimos asignados los diferentes oficiales de la promoción a las unidades directamente, y ahí estuvimos acuartelados 100%. Nosotros los de bombarderos fuimos a Maiquetía, donde estaba el B-40, y inicialmente estuvimos 3 meses acuartelados 100%, después el acuartelamiento estuvo por varios meses 50%, y eso no fue ningún obstáculo para que nosotros comenzáramos nuestras actividades operacionales para el B-40, hacer la escuela en tierra y comenzar los primeros entrenamientos, etcétera. En ese momento nosotros cumplimos muchas misiones con la subversión. El B-40 era utilizado mayormente, igual que los helicópteros, en operaciones antiguerrilla. Y por supuesto, como yo estaba allí en el B-40, pues tuve muchas operaciones de esa naturaleza. ¿Hay alguna operación en particular que usted pudiera destacar? Bueno, hubo varias, pero quiero referirte la siguiente. En el año 62 hubo 2 alzamientos a nivel nacional. Hubo uno en Carúpano y otro en el Porteñazo. En el alzamiento de Carúpano nosotros tuvimos una actividad importante y yo cumplí 2 misiones para ese momento. El día del alzamiento fui con un B-25 y hicimos una misión ahí de reconocimiento y le echamos plomo en ese momento al cuartel que estaba alzado. Y al día siguiente en la mañana, muy temprano en la mañana, desde la noche se tenía planificado, despegamos para lanzar panfletos allá en Carúpano, para combinar pues a los alzados y demás, a deponer las armas y buscar que se rindieran pues. Despegamos muy temprano, yo creo que despegamos como a las 6 de la mañana, si mal no recuerdo, hacia Carúpano. Y entonces llegamos a Carúpano ya amaneciendo, con buena visibilidad y demás, y entonces efectuamos un primer pasaje a muy baja altura sobre la ciudad, desde el mar hacia el continente, pues, pasando sobre la ciudad, y ahí lanzamos panfletos, y cuando llegamos al final hicimos un 180 y regresamos para hacer el segundo pasaje de lanzamiento de panfletos. El piloto en ese momento era el teniente Valgracer Iglesias, iba de copiloto, el teniente Carrera Mata era el navegante, y llevábamos 2 suboficiales que eran los encargados de lanzar los panfletos. Cuando estamos en el pasaje, muy baja altura para lanzar los panfletos, el segundo pasaje, hubo una persona que de una esquina de la calle principal de ahí de Carúpano nos disparó con una ametralladora de alta potencia, y bueno, nos disparó todo lo que le alcanzó. En el momento que salimos nosotros hacia el mar, hago el chequeo y la presión hidráulica en el indicador se vino a 0. Y le digo yo al teniente Valgracer, mi teniente, estamos sin presión hidráulica. Inmediatamente se da cuenta y me dice, vamos a sacar el tren de aterrizaje por emergencia. Y así fue, bajamos el tren, y uno de los suboficiales, con una bomba que tenía para esos casos, le dio suficiente bomba hasta que el tren bajó y aseguró. Y bueno, y nos fuimos a muy baja altura, yo creo que como a 3.000, 3.500 pies, y para allá, para Maiquetía, desde Carúpano. En Maiquetía, por supuesto, solicitamos autorización a la torre para el aterrizaje de emergencia. No habían operaciones aéreas en ese momento, llegamos como a las 7:30, 8, me imagino, y aterrizamos. En el momento que hacemos el aterrizaje, que ponemos la rueda de nariz, y el aterrizaje, el P-25, primero el tren principal y luego se baja la rueda de nariz. Cuando bajamos la rueda de nariz, el caucho estaba desinflado y el caucho se comió totalmente, que no rodamos sino cuando mucho como 100 metros. Aquello se comió, que el caucho quedó a ras de la mitad del ring, se comió totalmente, y el avión se paró en seco ahí en media pista.
oficiales y demás de mantenimiento vinieron y recogieron el avión y se lo llevaron para allá, para la rampa militar. Como a las 10 de la mañana, más o menos, 10:30, me acerqué allá donde estaba el avión estacionado y chequeé los disparos. Pues recibimos alrededor de 12 disparos, que fue lo que yo conté así. De ellos, por supuesto, afectó la rueda de nariz, desinfló el caucho. Otro disparo rompió la tubería hidráulica y había un disparo exactamente en el asiento del copiloto. Como ese era un avión blindado, los asientos eran blindados, tuve la suerte de que hoy estoy contando esto que te estoy refiriendo. Pues hay un impacto totalmente en el asiento del copiloto. Bueno, pasó el tiempo. Cuando yo estoy de ministro, tuve la suerte y el honor de haber sido citado por 3 liceos a nivel nacional como padrino de promoción de los muchachos que se graduaban de bachilleres. El liceo militar de allá de Cabimas, en Rafael Urdaneta, el liceo de Bobures, de mi pueblo natal, y 2 liceos de ahí de Carúpano, que por elección que hicieron los bachilleres, el liceo Simón Rodríguez y el liceo José Francisco Bermúdez, me designaron como padrino de promoción de bachilleres. Cosa que para mí fue gratificante y un honor. Pues. Y cuando entregué el ministerio, como a la semana, entonces que ir a Carúpano, solicité al ministro de la Defensa, el general Jurado, que me facilitara el citesio para ir a Carúpano y asistir y presidir la graduación de los bachilleres de esos 2 liceos. Bueno, aquello fue un acto que se realizó en un teatro muy bien acondicionado, todas las familiares, las amistades, todos los estudiantes que se graduaban. En el presidio pusieron una mesa, suficientes sillas donde los profesores de los 2 liceos y mis papás. En el momento que yo subí al estrado, los 2 directores son la gentileza de presentarme uno a uno a los diferentes profesores, pues, que estaban en el presidio, cada uno de ellos, profesores y profesoras. Cuando llegamos como al tercero o cuarto de los que me estaban presentando, me dice uno de los directores: en general, conozca al profesor tal, en este momento no recuerdo por supuesto el nombre, y me dicen, a él los alumnos lo llaman el profesor Tumbavión. Y yo me quedo mirando a los ojos al profesor, y entonces me dice el director: pero a él no le gusta que le digan todo el profesor Tumbavión. Y entonces yo le pongo la mano sobre los hombros y le digo: mire, profesor, quizás usted ha estado mucho tiempo preocupado por esto. Hacía 28 años de ese incidente. Y le voy a decir algo, yo era el copiloto de ese avión, y aquí estoy, tranquilo, no pasó nada. Así que no se preocupe, deje ya de molestarse por esto, no pasó absolutamente nada. Y bueno, y continué, y hubo like y demás. Cuando estamos en el brindis, que se hizo en un club de la localidad, visité con uno de los alumnos que estaban ahí conmigo, que me buscaran al profesor Tumbavión, pues, para conversar con él. Bueno, ¿cuál no sería mi sorpresa que cuando regrese el alumno me dice: mire, general, el profesor, una vez que lo saludó a usted, él se retiró del acto. Él no asistió a la grabación, ni tampoco se encuentra aquí en el agasajo. Yo, caramba, bueno, así. Pienso que por pena, no sé, él se retiró, pues, y no asistió a la graduación de esos alumnos. Una experiencia sumamente dramática, mi general. Desde el comienzo, cuando usted hizo ese vuelo, y después encontrarse con el hombre responsable. Ahora, sí, usted cuando hicieron el vuelo, que el hombre le estaba disparando, ¿usted pudo verlo? Bueno, fíjate, como yo iba de copiloto, uno como de copiloto tiene muchas facilidades para muchas cosas. Yo observé en el momento del pasaje cuando nos estaba disparando, y era una persona delgada con un sombrero y la ametralladora, bueno, echando plomo hacia arriba, pues.
Y cuando yo lo conocí, el día de la graduación de los bachilleres, era la misma persona, un profesor de mediana estatura, una persona delgada, y demás. Para mí no había equívoco de que ese fue el día del pasaje cuando al Carupanazo. Impresionante. Mi general, después de su estadía en el B40, allí en La Guaira, ¿a cuál unidad usted fue transferido? Bueno, fíjate, yo estuve ahí en el B40 hasta que ascendí a teniente. Hice un curso, lo hicimos 4 oficiales del B40, un curso antiguerrilla con una misión norteamericana que vino en ese momento. Para los pilotos de bombardero, ellos trajeron un B-26, y para los cazadores trajeron unos T-28, si mal no recuerdo. Hicimos un curso muy completo, que fue de muchísima utilidad para los pilotos que hicimos ese curso, y nos sirvió, pues, por supuesto, para hacer entrenamiento y demás al resto de pilotos de la unidad. Como a los 2 meses aproximadamente de haber hecho el curso, que ascendí a teniente, me asignaron por primera vez a la Escuela de Aviación Militar. Nos nombraron a un grupo de oficiales, si mal no recuerdo, éramos como 8 o 10 oficiales, que nos pasaron a la Escuela de Aviación, y el día que llegamos nos reunió el director en una antesala, director de la escuela, y nos fue, después de darnos la bienvenida y demás, nos fue asignando los diferentes cargos, las diferentes funciones que íbamos a cumplir en la escuela. Yo a un principio pensé que yo iba para el grupo de entrenamiento aéreo, pues yo venía de la parte operacional, pero no fue así. Mi sorpresa fue cuando el director llegó y me dijo, yo me iba a encargar de la sección de deportes de la Escuela de Aviación Militar. Y entonces me explicó la situación de la escuela, que había asistido ya varios años a los juegos de institutos militares, donde la participación no había sido nada honrosa, por las circunstancias, pues, de que la Escuela de Aviación tenía muy pocos cadetes, las otras escuelas lo superaban, y otros problemas muy relacionados con la actividad deportiva. Bueno, cuando llegué al grupo de cadetes, que pregunté dónde estaba la sección de deporte, y lo que era un cuartito. Esta es la sección de deporte. Bueno, me correspondió entonces hacer una evaluación de los profesores y de hacerle unas instalaciones deportivas. Bueno, es lamentable decirlo, pero las instalaciones deportivas estaban en total abandono. La piscina estaba sin agua, y lo que tenía era como medio metro de agua verde en descomposición, con unos sapos ahí. Tenía meses en esas condiciones. En la cancha de fútbol, aquello estaba enmontado que le llegaba a uno el monte casi a la rodilla. El campo de atletismo casi ni existía. El béisbol, bueno, se hacían los entrenamientos de los cadetes, del fútbol y atletismo en Tacita de Plata, instalación del ejército en el centro de la ciudad de Maracay. El voleibol y el basquetbol se hacía en el patio de ejercicio, donde estaba pintado ahí en el suelo las canchas. Y bueno, no había ni forma ni manera de entrenar adecuadamente a los cadetes para asistir a unas competencias como eran los juegos interinstitutos. Y con los profesores, bueno, tuve que eliminar algunos, dos de ellos, y contratar nuevos profesores. Incluso contraté a un profesor, hermano de uno de los entrenadores de atletismo, al doctor Albino Bob, que era médico deportivo, y entonces conformé un equipo extraordinario para el entrenamiento deportivo de los cadetes. Yo en mis reuniones con los cadetes les decía, mire, este año lamentablemente la participación de la escuela va a ser igual que todos los años. Aquí no hay tiempo para hacer y conformar equipos del nivel que corresponde para los juegos interinstitutos. Pero tengan la seguridad que para el año que viene nuestra participación va a ser honrosa. Vamos a tener una participación al nivel que corresponde para nosotros, los aviadores, los integrantes de la... Bueno, y así fue. Ese año quedamos de último en casi todo, no ganamos casi nada, pero al año siguiente, cuando fuimos,
Y después de un arduo trabajo de las diferentes disciplinas deportivas, bueno, los equipos de voleibol y básquet, esos salían todas las semanas a competir con equipos de otras instituciones en el estado. El equipo de fútbol se fogueaba hasta con el equipo de primera categoría que había allá en Maracay. Los de atletismo participaban en las competencias atléticas del estado, etcétera, etcétera. Los cadetes fueron fogueados a los Juegos Interinstitutos. Y, por supuesto, la presentación nuestra en esos Juegos Interinstitutos fue sumamente honrosa. Ganamos 17 medallas entre el atletismo y la natación. Perdimos el campeonato de atletismo por 2, y eso fue porque tuvimos la mala suerte de que el cadete nuestro de 200 metros, el cadete Osvaldo Romero, en el momento de la curva de los 100 metros, se salió del carril y fue descalificado. Si Osvaldo Romero no se hubiese salido del carril en su carrera, que iba punteando los 200 metros, hubiésemos quedado campeones. Pero Osvaldo Romero fue el mejor atleta de esos Juegos Interinstitutos. La participación de nosotros fue sumamente honrosa. No quedamos último en ninguna disciplina deportiva. Ganamos casi siempre, aunque fuera un juego en cada una de las disciplinas. Mi general, Osvaldo Romero era una leyenda. Bueno, Osvaldo Romero, por supuesto, y otro compañero de él estuvieron compitiendo por ser los mejores atletas de los Juegos. Es decir, que los dos mejores atletas de los Juegos eran de la Escuela de Aviación. Creo que Osvaldo Romero, que en paz descanse, bueno, sí, era un extraordinario cadete, un extraordinario oficial, tenía una serie de virtudes extraordinarias. Creo que él hizo la marca de 10.5 en los 100 metros, ¿verdad? Sí, señor. El día que compitió en 100 metros, puso 10.5 en 100 metros, y al día siguiente en el Nacional, en primera página deportiva, en trajeras negras, aviador voló en 100 metros, decía el titular. La descripción de la competencia. Mi general, usted fue comandante del grupo de alumnos de la Escuela Técnica de nuestra fuerza. ¿Cuál fue la situación encontrada allí también? Bueno, cuando yo salí de la Casa Militar, yo estuve en la Casa Militar como decán del Ciudadano Presidente de la República. Yo estuve 2 años y unos meses hasta que entregó la presidencia el presidente Carlos Andrés Pérez. Yo me presenté a la Comandancia General. Fui el único edecán, el único oficial de la Casa Militar que se reintegró a su fuerza. Porque allá era como una costumbre de que todos buscaban, por alguna forma u otra, cursos en el exterior y nombramientos especiales y cosas por el estilo. Cuando a mí me preguntaban los compañeros edecanes que para dónde iba yo, le dije, no, yo voy a la Fuerza Aérea. Si la Fuerza Aérea requiere que yo haga algún curso, allá me lo van a dar. Y así fue. Al otro día entregaron como edecán de la escuela, de la Casa Militar, que presenté en la comandancia a mi personal, al director de personal. Estaba el general Urrutia, ¿cómo es el nombre de él? Radamés Soto Urrutia, era el jefe de personal. Y bueno, le llegué allá, le toco ahí en el comando y demás, y me dice, pasa adelante, firmo, ¿cómo está? Siéntate. Y entonces le explico, pues, mire, yo entregué la semana pasada mi cargo como edecán del presidente de la República y vengo a ponerme a la orden de la Fuerza Aérea para que lo que tenga a bien asignarme. Entonces él se me queda mirando y me dice, mira, firme, estaba dándole vuelta y demás, porque necesitamos un comandante del grupo de alumnos de la Escuela Técnica. Ahora en julio vamos a hacer un ingreso de un curso especial en la Escuela Técnica en todas las especialidades y necesitamos un oficial como tú para la formación de esos alumnos y demás. Bueno, en general usted dice. Y así fue. Me presenté a la Escuela Técnica, ya estaba un oficial todavía de comandante de los alumnos y como a la semana me entregó el comando. Ingresó el primer curso, no sé si después hubo algún otro, no recuerdo, de los cursos especiales.
Bueno, llegó un momento en que yo tenía más de 700 alumnos en la escuela técnica, de todas las especialidades. Y además de cumplirse con la parte técnica y formación técnica de todos esos alumnos, teníamos que cumplir con la parte de formación militar, de entrenamiento militar y de formación académica militar y militar también como la formal, pues, de la disciplina y demás. Eso fue un trabajo arduo allí para 700 y tantos alumnos, porque había, además del curso especial, estaban también los del curso regular, pues, de la escuela técnica. Y de ahí, bueno, me pareció un trabajo muy bonito y muy agradable y muy productivo para la institución. Mi general, usted se mantuvo desde teniente hasta teniente coronel alternando el vuelo con sus funciones en escuelas militares. Pero, ¿en qué momento usted voló al Canberra? Cuando me cambiaron de la escuela de aviación para Barquisimeto a retomar mis actividades de vuelo, allá llegué al B-40. Estuve ahí volando varios años en el B-40 y luego fui asignado a los Canberra. Allá había una unidad especial de Canberra y entonces allá volé Canberra por 2 años casi, y de ahí pasé a Barcelona. Hubo la inauguración de la base. Yo soy de los que nos fuimos con los Canberras para Barcelona, y allá me dieron el nombramiento de comandante del B-38, que era el escuadrón que se activó allá en Barcelona con los Canberras. Lamentablemente allá solamente como 1 año y unos meses, por problemas ya familiares con un hijo que requería instrucción especial, y solicité cambio para el B-39, cosa de estar cerca de Caracas, donde estaba mi señora con mi hijo. La única vez que yo solicité cambio en toda mi vida profesional. Y lamentablemente también yo fui asignado al B-39. El general Blanco Rondón era el inspector de la Fuerza Aérea, y cuando supo que yo estaba solicitando cambio, me llamó, y entonces en una reunión en su despacho me dijo que él quería que yo me integrara al inspector de la Fuerza Aérea. Y estuve ahí unos meses como auxiliar del Departamento de Investigaciones Especiales, actividad que no me daba nada, no me gustaba absolutamente para nada. Entonces hablé con el general Blanco Rondón y le dije la situación en la cual me encontraba. Yo era mayor en ese momento y me mandaban a hacer investigaciones incluso a oficiales superiores a mi persona, pues, grado superior, y yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces el general Blanco Rondón me dijo, bueno, no hay problema, vamos a cambiarlo de una vez. Y entonces me asignaron de nuevo a la Escuela de Aviación Militar. Allí estuve 2 años y bueno, hice cursos, etcétera, y no regresé a la Escuela de Aviación Militar, sino de coronel, que fui comandante de cadetes, y donde tuve la oportunidad de que se inauguraran las nuevas instalaciones de la actual escuela. Eso también es bonito contarlo. Y después que estuve ahí de coronel, donde ascendí a general, ahí en la Escuela de Aviación ascendí a general, y en la comandancia, cuando hubo el acto del agasajo a los generales que ascendimos, el comandante general me llamó aparte, me tomó por un brazo y entonces me dijo, Maracucho, yo quiero que te vayas para Maracaibo, allá a la base, a Barú, a la base aérea de Rafael Urdaneta. Aquello está muy mal, aquella base lamentablemente tiene muchos problemas, tú los vas a conocer cuando vayas allá, y yo quisiera que tú le metieras la mano a todo eso, levantar esa base, ponerla operativa, ponerla bien bonita, y bueno, y me mandó para Barú, y para Barú me fui. Pero Barú, estuve 2 años. Pero mi general, en esa época Barú era prácticamente nada. Bueno, te voy a contar brevemente. Cuando yo llegué a Barú, que por supuesto no me había llevado a la familia, pues yo vivía ahí en la base, yo en la tarde salía y me ponía a ver la base estaba a oscuras. Casi no había agua porque había un tanque gigantesco y el chorrito de agua era como abrir un grifo de un lavamanos.
y una serie de problemas. Las calles, por la premura de terminar la base, algunas estaban inconclusas. Y bueno, y pare de contar. Bueno, tuve un equipo de trabajo allá extraordinario, como lo he dicho en otras oportunidades, y nos trazamos, pues, en recuperar la base. Y empezamos por el alumbrado, por darte referencia de algo. Llamé a la compañía de ahí del aeropuerto, encargada del alumbrado y demás, y era una empresa que el jefe de la empresa era un italiano. Y bueno, con mi personal de allá de Barú nos reunimos con el ingeniero, era un ingeniero. Y me dice, mire, general, yo estoy muy, muy apenado con usted y con la Fuerza Aérea. Y le digo, ¿y eso por qué? Bueno, yo cobré ya el trabajo de ponerle alumbrado a la base aérea y no he podido, no me han dejado. Y le digo, ¿cómo que no ha podido? Y entonces me explica que en los sitios esos por donde pasa el cable, la conexión del cable, hay unas partes donde eso llega a un sitio donde hay una papa y demás, y para reparación del cable y demás, ¿no? Bueno, él era de la idea de que el cable pasara pegado a la pared, corriera el piso y saliera por el otro orificio. Y allí en el aeropuerto le exigían que el cable pasara directo de un hueco para el otro, y que porque ahí se acumulaba agua, etcétera, etcétera. Entonces él me explicó que era sumamente peligroso tener el cable directo, y que cuando se fuera a reparar eso lleno de agua y demás, ahí pudiera electrocutarse cualquiera, pues, que estando pegado al piso y a la pared, esos cables son muy fuertes y de un revestimiento que no los daña el agua. Entonces, hacer una reparación se facilita enormemente, pues. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe cómo es la cosa? Aquí las órdenes las doy yo. Proceda de inmediato a hacer las instalaciones de acuerdo con lo que usted establece. Bueno, al mes teníamos toda la base alumbrada, todas sus calles, todas las instalaciones permanentemente 24 horas al día. Te voy a referir otra más, para ser breve, el agua. Cuando yo voy a chequear el tanque de agua, que ellos eran 4 dedos de agua los que le caían diariamente, 3 veces a la semana. Caía agua y llegaba agua. Y entonces, permanentemente nosotros estábamos solicitando a la brigada que nos mandara camiones de agua, porque no era suficiente, pues, para nosotros. Y entonces le digo yo al comandante de la tropa, allá estaba también un oficial en mantenimiento extraordinario, que me asesoraba y me colaboraba en todo lo que yo le ordenaba. Entonces le digo yo, mire, averígüenme la razón por la cual aquí no llega agua. Y un fin de semana, después que yo le di la orden, hicieron una inspección a la tubería de agua que llegaba a la base. Y cuando llego el lunes, que pregunto, fueron a dar razón de la inspección que hicieron, pues. Entonces me dice, mire, mi general, nosotros tenemos un acueducto directo desde la Concepción hasta acá, hasta la base, directo para que nos traiga agua. Pero en el camino se pegan todos los agricultores que hay por el camino, pues. Y tiene como 8 o 10 tomas clandestinas pegadas al tubo de aquí de la base. Digo yo, sí, bueno, vamos a hacer una cosa. Ya vamos a coordinar con el INOS y demás de aquí de Maracaibo, y la próxima semana ustedes se van a ir con un personal de tropa y un personal técnico del INOS y me desconectan todas esas tomas clandestinas que están pegadas al tubo. Bueno, y así fue. Cuando yo llego el lunes, que llamo al oficial que encargué de eso, me dice, mi general, venga para que vea todos los tubos que tenemos. Y me abrió un depósito que estaba un cuarto grande, que estaba ya en las instalaciones de la tropa, y ahí habían rollos de tubos, unos tubos negros PVC, como de casi 1 pulgada, desde el suelo hasta el techo. Casi no se podía abrir la puerta de todos los tubos que recogieron después que los desconectaron. Y yo, dije, aquí va a salir esto por todos los periódicos de Maracaibo, aquí va a venir pues esta gente a reclamar.
Y hasta el sol de hoy que te lo estoy refiriendo, jamás se apareció nadie a reclamar. Por supuesto, cuando llegaba el agua, llegaba tanta agua que teníamos que cerrar la llave cuando ya el tanque se llenaba. Te podrás imaginar. Sí, mi general, después de su desempeño como comandante de Barú, su próximo destino fue como director de la Escuela de Aviación Militar. Pero considerando que esas instalaciones estaban recién inauguradas, ¿cuál fue la situación que usted encontró al llegar allí? Bueno, te concluyo con Barú. En Barú, para concluir la idea de la recuperación de la base, allá se hizo, durante mi gestión, la inauguración de un sitio para armado de los aviones, se habilitó un dormitorio para los suboficiales, se hizo el casino para la base, comedor para oficiales y suboficiales y áreas recreacionales allá al lado del casino. Y a la unidad de Broncos que estaba ahí se le acondicionó totalmente la sala de operaciones y todas sus instalaciones. Todo eso lo hizo en Barú antes de irme para Maracay a recibir la escuela de aviación. Tuve 2 años en Barú y me fui a la escuela de aviación. Bueno, cuando llegué a la escuela de aviación como director, ya yo había pasado varias veces, varios años en la escuela de aviación y también tuve 1 año y medio en la escuela técnica. Bueno, me encontré con muchos problemas, pues. El segundo edificio académico estaba inconcluso, parado totalmente. El gimnasio tenía años sin concluirse, el motor pool, la enfermería y las instalaciones deportivas, etcétera. Bueno, en ese año que estuve en la escuela, hice con el equipo que me acompañaba un trabajo titánico. Cuando yo entregué la escuela, ya la instalación del segundo edificio académico totalmente operativo, con una serie de cosas que cuando recuerdas cuando va uno a la escuela de aviación, que tiene unos cubículos donde está el asunto de las diferentes especialidades aéreas que tiene la fuerza, como una historia de la Fuerza Aérea. Se inauguró el gimnasio con todas sus instalaciones, bellísimo el gimnasio. Cuando se reinauguró la enfermería, que la enfermería lo que eran unos cuartos con una camita. En la enfermería se acondicionó totalmente, incluso una ambulancia nuevecita para la enfermería y con consultorios para los médicos. Se activó motor pool, que aquello era, bueno, ahí no había ni siquiera cómo arreglar los vehículos, y las instalaciones deportivas se recuperaron totalmente. Además del trabajo, por supuesto, propiamente como director, pues, eso era un trabajo, yo diría, como complementario a la actividad que corresponde a la formación de oficiales, pues, académica, de tanto los oficiales en la parte académica propiamente dicha, como en la parte operacional. Mi general, su siguiente traslado después de ser director de la Escuela de Aviación Militar fue al alto mando ampliado, ¿correcto? Correcto. Ya como general, por supuesto, ingresé al alto mando. Mi primer cargo en el alto mando fue jefe de personal. Ahí estuve más de 1 año de jefe de personal de la Fuerza Aérea. Después pasé a jefe de Estado Mayor. En el momento que se presentó lo del Caldas, hicimos adquisiciones importantes en estudios que se hicieron de Estado Mayor, donde con el grupo de oficiales, ahí estaba también el general Zárate, mi compañero de promoción, que era el de operaciones de Estado Mayor, y entonces se programó todo lo referente a la adquisición de los tanqueros, lo de los aviones, lo de los helicópteros franceses, y bueno, también se adquirió un C-130, por cierto. En esa oportunidad tuve yo que hablar con el general retirado de la Fuerza Aérea Americana, que era el gerente de la empresa que nos vendió, pues, que no, porque era una negociación de gobierno a gobierno, el C-130 que se trajo. Fue un trabajo también muy productivo allá en el Estado Mayor, muy bueno, porque hicieron muchas cosas, hasta el punto que
cuando yo fui ministro, me invitaron a Israel en una de las invitaciones y allá me mostraron el primer avión tanquero que habían adquirido de la Casa Militar de Egipto y lo estaban acondicionando, ya lo habían quitado la pintura y lo habían desarmado para entonces hacer el primer tanquero que quedó listo para acá, para nosotros, acá la Fuerza Aérea. Después me enviaron una fotografía dedicada donde aparece ya el primer tanquero listo con las insignias de la Fuerza Aérea Venezolana. Bueno, y así fue todo. Cuando estuve en Francia, volé primero el helicóptero francés que todos los pilotos de helicópteros de aquí de Venezuela, porque me invitaron a ir desde París hasta la empresa, hasta la fábrica, y el piloto de pruebas de la empresa llegó y me dijo que si yo era piloto de helicóptero. Y dije, no, yo soy piloto de bombardero. Y me dice, no, esto es muy fácil. Y una vez que despegó el helicóptero, me dijo, bueno, agarre los comandos, pues es suyo. Y entonces yo nunca había volado en helicóptero como piloto, ni que se le parezca, ¿no? Siempre de pasajero. Y bueno, y claro, con el piloto de la empresa y al lado, y llegamos hasta la fábrica, y allá me mostró todo el trabajo que se estaba haciendo con los helicópteros para la Fuerza Aérea Venezolana. Mi general, posteriormente, después de haber sido inspector general de la Fuerza, usted fue designado ministro de la Defensa, sí. Nuestro último ministro de la Defensa. Sí. Ya como ministro... Último no, te corrijo. Después de mí, otro ministro de la Defensa, que lamentablemente... Sí, fue Iván Jiménez, ¿correcto? Iván Jiménez. Sí, tiene razón. Estuvo unos años después. Es muy lamentable, y aquí quisiera decirte algo. Sí. Hemos estado en ese honroso cargo de las Fuerzas Armadas muy pocos oficiales generales de la Fuerza Aérea, cuando hemos tenido tan extraordinarios oficiales en la institución, que han sido comandantes de fuerza y que muy bien han podido ser nombrados ministros de la Defensa, pues, así como fue el general Briceño y así como fue el general Paredes, etcétera, ¿no? Hemos debido, pienso yo, haber tenido muchos ministros de la Defensa de la Fuerza Aérea. Pero bueno, las circunstancias son otras, y bueno, en este momento el único ministro de la Defensa que está vivo soy yo, porque los poquitos pues se han ido al cielo de los pilotos, pues. Ya como ministro, allí se encontró con una panorámica totalmente diferente y problemas bien grandes, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, en la Fuerza los problemas son grandes, y tú lo has dicho muy bien, en el ministerio eran mucho, como dice uno, más grandes todavía. Yo recibí el ministerio en el 89 al 90, cuando salí de baja, y tuve un trabajo arduo. Yo me dediqué a trabajar por la institución. Ya yo había observado por experiencia que muchos ministros anteriores hacían trabajos muy políticos y de relaciones públicas. Yo, en mi forma de ser, ya me conocen, soy muy militar y me entregué de lleno a la parte militar. Cuando llegué al ministerio, lo primero que hice fue que establecí cada semana una exposición por cada uno de los servicios de las Fuerzas Armadas. Y bueno, así fue, desde el mismo momento que recibí el ministerio, pues iban desfilando todos los integrantes de los servicios, los jefes de los servicios con su personal de Estado Mayor y demás, y me hacían una exposición a todo el alto mando. Eso con la idea de tener una panorámica, pues, una información de primera mano de la situación de los servicios en la institución. Y por supuesto, me conseguí con muchísimas cosas que es muy largo hacer referencia. Pero voy a hacer referencia quizás a dos aspectos. Uno de los que me llamó más la atención era la condición de los hospitales militares. Lamentablemente, los hospitales militares estaban en el abandono. Cuando yo hice la primera visita al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, ahí en Caracas, que me mostraron todo aquello, bueno, era
no habían quirófanos disponibles. Todas las operaciones las coordinaban los médicos para sus clínicas privadas. Y todo eso era un desagüe, bueno, pues, no, hombre, de dinero y de recursos de otras naturalezas hacia las clínicas privadas. Cuando fui al Hospital Militar de Maracay, tenía muchos años ya inaugurado y no tenía quirófanos. Entonces habían habilitado un consultorio para casos de emergencia, donde llegaba alguna persona, una señora dando a luz o cualquier otra emergencia, cuando había un accidente aéreo que tenían que atenderlo de inmediato en un quirófano. No habían quirófanos. Cuando fui a San Cristóbal, eso tenía más de un año con los equipos embalados. El hospital existía y hacían 2 o 3 consultas nada más, y todos los equipos del hospital estaban embalados, todos los equipos médicos, odontológicos, etcétera. Por cierto, ahí me acompañó el general Jun, que era el jefe de los servicios de las Fuerzas Armadas, y le dije, mira, junto con el médico, director y todo el personal médico que me estaban atendiendo, le dije, mire, le dije al general Jun, ¿qué fecha es hoy? Y le dijo, bueno, hoy es tanto, eso fue los primeros días de julio. Y le dije, mira, chino, para el 1 de septiembre, quiero leer en el parte que le pasan al ministro en la mañana la activación de todas las actividades de aquí del hospital, de aquí de San Cristóbal, que ya está abierto y que esté funcionando 100%. Yo no voy a venir aquí a inaugurar nada porque esto tiene más de un año en estas condiciones. Que me lo pongas operativo 100%. Bueno, y así hicimos nosotros, pero te hago referencia del de San Cristóbal porque era materialmente inexistente. Ahí no. En el camino, por supuesto, se compró un autobús para poder llevar el personal hasta el hospital. Se habilitó y se construyó una cava que era requerida para los desperdicios del hospital, tenerlos en cava y otras cosas más del hospital. Y se instalaron todos los equipos. El 1 de septiembre, el hospital, de acuerdo con lo del parte que me pasaron, entró 100% en operaciones. Con el Hospital Militar de Caracas, bueno, ahí de inmediato di las instrucciones para habilitar todos los quirófanos, se arreglaron, se les puso el aire acondicionado, bueno, de pintura, etcétera, todo. Y se puso tanto los quirófanos como todas las instalaciones, incluyendo la parte odontológica que estaba casi en el suelo. Yo nombré a mi señora, que en paz descanse, para que ella se encargara de poner 100% y habilitar toda la parte odontológica. Por cierto, una de las doctoras, cuando yo llegara, mi señora murmuró y dijo por ahí entre ellos, ¿y qué vendrá a hacer esa señora aquí si ella no sabe nada de esto? Y entonces otra persona le dijo, pues sí sabe, esa es odontóloga y tiene más de 30 años de graduada. Y ha trabajado en todas las bases aéreas de la Fuerza Aérea, en casi todas. Bueno, y eso fue un trabajo completo que hicimos en el Hospital Militar, que se puso, incluso recobramos la instalación, porque cuando ese Hospital Militar se construyó en la época de Pérez Jiménez, y como eran dos instalaciones tan grandes, eran 2 edificios, solamente se tomó uno para Hospital Militar y el otro se le asignó a Sanidad. Y por años, hasta que yo fui ministro, eso estuvo en manos de Sanidad, esa segunda instalación. Bueno, cuando llegué, que hice el recorrido y entonces me dijeron que estaban colapsados por esto y tal, y me di cuenta de toda la problemática del Hospital Militar. Hablé con el presidente para que me autorizara a hablar con el ministro de Sanidad para que regresara esa instalación a las Fuerzas Armadas y hacer ahí, continuar pues con todas las instalaciones del Hospital Militar. Él me autorizó, hablé con el ministro y se recuperó la instalación completa, el edificio completo. Por cierto, cuando se fueron, que se mudaron, arrancaban hasta los cables, pues, y los teléfonos y todo, y aquello lo dejaron como que si hubiese pasado un ciclón a destruirlo. Bueno, se recuperó totalmente. Y estando ya de baja, en una oportunidad el general Héctor Jurado me invitó a inaugurar en esa instalación del ala esa del Hospital Militar un equipo que se adquirió cuando yo era ministro, que es un equipo de rayos X, que no le sé el nombre,
donde la persona se introduce en el rayos X y demás, y eso es un equipo, bueno, pues de última generación en aquel momento para todo lo correspondiente a esa parte médica. Pero fíjese, mi general, cuando usted hizo esa radiografía de todo el sistema de salud de la Fuerza Armada con sus hospitales militares y que posteriormente llegaron a ser óptimos, me da una tristeza ver que esa es la situación actual, mi general. Exactamente. Mira, con el hospital de Maracay, cuando yo hice el recorrido y demás, tampoco había quirófanos. Los quirófanos no existían en el hospital militar de Maracay. Cuando fui a las instalaciones donde estaban los compresores y demás de aire acondicionado, todo eso estaba nuevecito ahí, sin usarse desde hacía varios años. Y le pregunto al director del hospital, ¿y por qué esto no funciona? Y me dice, bueno, porque le falta la ductería desde aquí, donde está instalado, al edificio donde están los quirófanos. Y le digo yo al director del hospital, ¿ustedes han hecho alguna evaluación? ¿Cuánto sale eso? Y me dice, bueno, alrededor de 200 a 250,000 víveres, mi general. Y le dije al general Juncker, por supuesto, yo siempre me llevaba al general Juncker, a gente de los servicios, y le dije, de inmediato, instalación de toda esta ductería y todo hacia los quirófanos. Y que eso esté funcionando a más tardar dentro de 15 días. Así me lo dije al general Juncker. Y así fue. Se activaron todos los quirófanos en el Hospital Militar de Maracay. Entonces, bueno, lo que falta, lamentablemente, es comando, ganas de hacer las cosas y hacerlas. Falta voluntad y no estar en otras cosas, distrayéndose en lo político y distrayéndose en lo social y distrayéndose en otras cosas banales. Para mí, lo importante cuando una persona llega a ministro de Defensa es precisamente el Ministerio de la Defensa. Siendo ministro, por supuesto, también le puse muchísima atención a la seguridad y defensa del país, en los límites Colombia y con Brasil. Yo fui hasta el nacimiento del río Orinoco y aquello estaba en el total abandono. Cuando llegué allá, que me llevaron en helicóptero, pregunté, ¿y dónde está el nacimiento del río Orinoco? Y me dice el piloto, mi general, este es el nacimiento del río Orinoco. No puede ser. Aquellos eran huecos y huecos y huecos llenos de agua, porque los garimpeiros tenían eso como bueno, pues, como que si estuviesen en su casa, haciendo y deshaciendo ahí, explotando las minas de oro y sacando quizás otras cosas de ahí. A 5 kilómetros de ahí había un puesto que abandonado también en Parimabé. Bueno, ya activé a Parimabé, se arregló la pista para que aterrizaran los C-123 para llevar toda la maquinaria y todo lo que se requería. Se hizo un puesto de comando ahí del ejército y se activó Parimabé. Y por supuesto sacamos ahí a la gente que estaba en Parimabé, que eran de las nuevas tribus, unos extranjeros que aprovechaban para hacer investigaciones de diferentes naturalezas para sacar, tú sabes, oro y diamantes y cuántas cosas tenemos nosotros de riqueza ahí en el estado Bolívar, pues. Y bueno, y lo sacamos a las nuevas tribus y establecimos ahí el comando tuvimos presencia militar en Parimabé. Lamentablemente, después que yo entregué al ministerio, supe que eso lo abandonaron y por supuesto eso quedó en el bosque. Es lamentable saber que eso se abandonó. Y sí, se abandonó vez llegó totalmente. La destrucción. Sí, correcto. Es lamentable y no es porque uno sea una monedita de oro para que todo el mundo lo aprecie. No. Es trabajar, es hacer por la institución. Bueno, y con la formación militar, bueno, en la escuela me esmeré hasta el máximo con todo el personal que estuvo animando por darle la mejor formación al personal militar, a los cadetes, enseñarles, bueno, todos los principios de honestidad, de espíritu militar, de ser proeficientes en su trabajo, de entregarse a la institución, porque la institución le ha dado a uno todo. Yo, honestamente, y lo repito y le he dicho en muchas partes, a mí la institución, el país, a través de la Fuerza Armada, me dio todo.
para formar una familia, para realizarme como persona y para ser lo que soy. Mi general, fíjese, esa es la razón de esta conversación. Conocer nuestros líderes, cómo desarrollaron su carrera, su pensamiento. Y eso es lo importante para que sea ejemplo de las futuras generaciones que vienen a ocupar esos altos cargos. Sí, correcto. ¿Usted tiene algún punto adicional que agregar en su condición de ministro? Bueno, yo quisiera cerrar esta entrevista, Machado. Primero agradecerte infinitamente la bondad que has tenido y al general Maximiliano Hernández por su trabajo en la Fundación 10 de diciembre y retrotraerme a los tiempos nuestros, que tuvimos una fuerza aérea tan bonita y de hace 20 y tantos años para acá se desdibujó, la formación se echó al olvido. Ya los militares no son ni siquiera la sombra de lo que fueron los militares de nuestra época y a los que nosotros contribuimos y hicimos un esfuerzo por formar y tener fe, esperanza de que esto se va a recobrar, que en un futuro no muy lejano nosotros podamos hacer un borrón y cuenta nueva y hacer una revisión de las leyes y reglamentos, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y demás, y sacar de raíz dentro de la institución ese aspecto político que tanto daño nos hace y regresar nosotros los militares a nuestras actividades propias, a nuestros cuarteles, a nuestras bases aéreas, a nuestros comandos de tropas, a nuestras bases navales, etcétera, donde uno se desarrolle para la seguridad y defensa del país, y no estar siempre pensando en cargos burocráticos dentro del gobierno y ajenos a la institución armada, donde materialmente se prostituye el militar y se convierte en, no quisiera decir los términos porque los tengo muy duros al respecto, con corrupción y con la malformación y la mala imagen que dan al pueblo venezolano. Bien, general, estamos muy agradecidos por esos comentarios finales, que es el ejemplo que debemos seguir. En nombre de la Fundación 10 de diciembre, le expresamos nuestro agradecimiento por su intervención, por sus palabras y esperando, soñando que la Fuerza Aérea Venezolana, el país, vuelva a retomar su camino. Muchas gracias. Así espero, Machado. Muchísimas gracias a ti. Y un gran saludo para toda esa familia de la Fuerza Aérea, que bien merece que en este momento estemos más unidos que nunca. Así será, mi general. Muchas gracias. Hasta luego, que tengas muy buenos días. Hasta luego, mi general. Gracias. La fuerza